Y muchas gracias a ustedes por estar tempranito acá. Yo creo que a mí me eligieron porque me he equivocado harto. Entonces vamos a darnos un paseo general, ¿no es cierto?, de lo que es el error. Y no vamos a ahondar mucho por el tema de que no hay tanto tiempo. En esta media hora vamos a ver algunas cosas, no tantas, pero vamos a profundizar un poco en algunas cosas que se pueden hacer para disminuir el error. Vamos a empezar con el gran error. Así era como iba a ser. Y esto es lo que pasó, ¿no es cierto? Un error a veces puede producir muchas consecuencias y dentro de todo esto también, ¿no es cierto?, hay errores comunicacionales, como el personaje que está ahí detrás en la micro, en el letrero, que nos dijo cómo iba a ser y después dijo lo que no dije, lo dije, o no tuve culpa de lo que dije, o algo así. Nosotros hacemos lo mismo como radiólogos, ¿no es cierto? Entonces, ese fue un gran error. Muchos quieren volver al pasado y en radiología pasa lo mismo. Las cosas han cambiado harto, hay un gran cúmulo de información, estamos tratando, ¿no es cierto?, de dictar con sistemas modernos y a veces no queremos volver al pasado. Pero para que no trabajemos así, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a hablar un poquito del error de la vida diaria. Tal como ha descrito Berlin, que ha sido uno de los autores que ha publicado más sobre el error en radiología, ¿no? El error promedio de la práctica radiológica es de un 25 a un 30% de los informes. Estos errores en general son errores leves, la mayoría por omisión, pero algunos son más graves y pueden tener consecuencias con los pacientes. Si un radiólogo informa todo el día, ¿no es cierto?, consistentemente se equivoca entre 3 y 6 veces, tanto en cosas chicas como grandes. Y estas cifras, desafortunadamente, en los lugares donde se hacen las mediciones, no se han modificado en los últimos 50 años. Los esfuerzos que hacemos es para que no aumenten. Para que no aumente tenemos que saber en qué nos equivocamos y así sucesivamente, ¿no? La causa común es, como siempre, el factor humano. Aquí, detrás de cada error, hay un tema nuestro, de nuestro conocimiento, de nuestra percepción o de nuestra comunicación. Habitualmente, los problemas comunicacionales agravan el error y nosotros nos encargamos de agravarlo bastante seguido. En Chile no hay una medición objetiva del error en radiología. Hemos hecho algunas encuestas, tenemos también estadísticas de demandas y lo que sabemos por lo que ustedes nos han informado es que el problema va en aumento y se dice que cada uno de nosotros vamos a ser demandados 2 veces en nuestra vida profesional. La radiología no se considera una especialidad de riesgo todavía, pero sin embargo hay ciertos temas, ¿no es cierto?, con los seguros médicos en los cuales muchas veces nos ponen un poco más riesgo que al resto de las especialidades por los eventos en los cuales tenemos que participar médicos legales, pero no tanto como a los anestesistas o a los obstetras, que son los que en todas partes, ¿no es cierto?, llevan la batuta. La cultura de comunicar el error en Chile prácticamente no existe y eso es porque la mayoría de nosotros creemos que no existe un ambiente de confidencialidad, ¿no es cierto?, y de confianza como para poder comunicar el error. Nosotros vivimos pensando que si decimos que nos equivocamos, nos van a pasar cosas, como que o nos van a echar o nos van a encontrar que estamos muy viejos para informar o muy jóvenes para informar o que tenemos muy poca experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces los ambientes adecuados donde estas cosas se conversan son muy escasos, ¿no? Hay, pero son muy pocos. Y
Eso hace que sea más difícil conocer del error. Y en realidad nosotros debiéramos estar hablando de los errores que cometemos y que no producen un efecto adverso en el paciente, porque finalmente ese es el primer eslabón de la cadena. Cuando ya llega un reclamo o una demanda, claro, todo el mundo sabe y se produce, ¿no es cierto?, el paradigma alrededor de la consecuencia del error, pero nosotros debiéramos estar conversando de cuando nos equivocamos, pero no le pasó nada al paciente, como para poder ir corrigiendo. Los errores se pueden dividir en errores de logística, vamos a ver lo que es, y de proceso diagnóstico. El error logístico es error del proceso radiológico, pero que no tiene relación con el acto médico nuestro. Y están enlistados ahí, ocurren aproximadamente en un 15% de los casos, en mediciones que no están publicadas en Chile, pero los datos son consistentes de lo que nos cuentan los jefes de servicio. Transcripción, marcación de placas erróneas, pérdidas de informes, pérdidas de exámenes anteriores o actuales, entregas equivocadas o confusión de placas o confusión de pacientes, ocurren en un 15% de los casos si uno hace mediciones globales. Estos errores suelen ser no difíciles de corregir, pero nosotros no tendemos a preocuparnos demasiado de esto hasta que no queda un problema más o menos grande. El proceso diagnóstico, como lo define la literatura y también un autor chileno, nuestro, el doctor Galvez, se produce, ¿no es cierto?, para llegar a la hipótesis diagnóstica, el radiólogo lo que hace es resumir, ¿no es cierto?, mentalmente el cuadro clínico, analizar los signos radiológicos primarios y secundarios y luego llegar, ¿no es cierto?, a una hipótesis diagnóstica. En este proceso es el donde nosotros nos equivocamos personalmente. El error consiste en no ver, no informar o confundir el signo o el hallazgo radiológico y en la derecha están enlistados los errores más comunes. El error de percepción, al cual le vamos a dedicar un rato más adelante, es el más frecuente. El error aliterativo, que consiste en repetir el error que cometió el radiólogo anterior, vale decir no formarse una impresión personal del examen primero, sino formarse la impresión del informe previo y volver a informar lo mismo, también es frecuente y es súper fácil de disminuir si es que uno, ¿no es cierto?, logra que el paradigma empiece con la opinión de uno primero y después comparar. Es importante comparar, ¿no es cierto?, por todas las razones que sabemos, y también es importante leer los exámenes anteriores, los informes, porque muchas veces aportan datos que no tenemos. El tercer error habla por sí mismo y nosotros le hemos dedicado considerable atención a la falta de conocimientos o de especialización, y luego el no revisar los exámenes con el clínico es un error que es bien frecuente. Nosotros muchas veces el clínico nos va a ver o nos va a contar cosas y no tenemos tiempo para atenderlo, y como el examen está listo, entonces se pasa la oportunidad. Y lo que han medido, ¿no es cierto?, las personas que se dedican a esto, los autores como Krupinski, Berlin y otros, es que aproximadamente en el 5% de los casos, o sea, el 20% de los casos, un quinto de ellos, cambiamos el informe después de hablar con el clínico. Y esto en realidad es porque o el clínico no sabía o no tenía una sospecha cuando te mandó el examen, o bien no te puso la sospecha. Entonces, nosotros tendemos a cambiar los informes y a mejorarlos después de una conversación con el clínico. Los errores más importantes son el de percepción, ¿no es cierto?, al cual le vamos a dedicar un rato, y este otro. Estas estadísticas se han hecho en lugares donde existe auditoría y se mide el error, que son generalmente ambientes universitarios. Habitualmente en esos lugares se mide el error. Si uno no mide el error, puede estar mucho más equivocado de lo que cree. Vamos a definir como percepción, ¿no es cierto?, el darse cuenta en forma integral del contenido de una imagen desplegada. Esta es una definición como otras, pero esta es la que me pareció más adecuada y que está en el American College of Radiology. Después de la percepción viene el proceso
del análisis, ¿no es cierto? Y en el proceso del análisis lo que uno hace es determinar el significado de la percepción. Al análisis le hemos dedicado como radiólogos harto tiempo en búsqueda de diagnósticos diferenciales y qué puede ser esto, etcétera. A la percepción poco tiempo, y hará solamente unos 20 años que estamos pensando en la percepción, gracias a que nos hemos dado cuenta que muchos de los errores se producen por el primer proceso, que es el de percepción. Si no hay percepción, no puede haber análisis, y ese es el tema. El análisis, bien breve, consiste en consultarse, ¿no es cierto?, como en todo acto médico, qué es lo más probable que este paciente tenga y después qué otra cosa puede tener en el contexto, ¿no es cierto?, de el análisis de la probabilidad y de la clínica. La clínica es muy importante, tal como decía ayer Juan Carlos Díaz, en la evaluación del tromboembolismo pulmonar. Si la clínica y el dímero D dan una baja posibilidad, tu interpretación de la imagen va a ser diferente a que si no. Ese es un ejemplo muy clásico, ¿no? Y después la probabilidad también es muy interesante. Ayer miramos números por todos lados y basta con retener que en medicina las cosas que ocurren en menos de un 5% son muy poco probables de que sean verdaderas. En la percepción, ¿no es cierto?, volviendo al tema, hay ejemplos como para darse cuenta de qué se trata. Aquí en esta imagen estamos viendo, espero que todos estemos viendo lo mismo. Hay 3 elefantitos en fila, ¿sí? Ok. Ahora, ¿dónde van los elefantes? Alguien dígalo. Ya, van en el abdomen, muy bien, porque los que vieron unos cerritos no miraron bien y faltó una cosa de percepción, ¿cierto? Ahí está el ombligo, ese es el abdomen de alguien. Más complejo es, y aquí vamos a hacer un ejercicio, los becados mejor ni participen porque se lo saben. Vamos a hacer un ejercicio aquí de percepción. Es más complejo cuando hay más cosas que analizar. Entonces todo el mundo ahora está buscando, ¿no es cierto?, al sujeto que está allá abajo con el círculo y que es Wally. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo encontró? Está sentado. ¿Dónde, doctor Insulza? Perfecto. Digamos que, no sé si acaso es o no, pero digamos que tú dijiste que sí y está ahí, ¿cierto? Ya. El error de percepción, ¿no es cierto?, consiste en no ver un hallazgo que obviamente está ahí, como por ejemplo este señor, y que si yo te quito la flecha, de todas maneras lo vas a seguir viendo, y la pongo y ahí está, y los que no ven tienen un problema en la vista, porque de todas maneras ahí está Wally, ¿no? Entonces lo que uno se pregunta cuando se equivoca y faltó, ¿no es cierto?, en la percepción es ¿cómo, y ahí los adjetivos todos, no vi la lesión? ¿Cómo no la fui a ver después cuando te muestran el examen, ¿no es cierto? Y obviamente era una fractura de calcáneo, obviamente está desplazado, etc. Y como decían ayer, el portero la vio, ¿te fijas? Entonces, ese es el proceso. Si después de eso te vuelve a ocurrir, la ves de nuevo. Carla, no sé qué vamos a hacer contigo, pero ahí está. Y si tienes otra interpretación del mismo, también la vas a encontrar, ¿no es cierto? Y aquí ya está fácil, porque está, yo soy re mala con esto, pero ahí está, ¿sí? Ok. Los errores de percepción no se relacionan con la experiencia en la mayor parte de los casos, excepto si está subespecializado. Entonces, es cierto que un radiólogo osteoarticular y uno de mama, que se dedican prácticamente el 100% de eso, se equivocan menos que los radiólogos generales que informan mama una mamografía o 2 mamografías al día, ¿no es cierto? Porque la subespecialización sí mejora el informe. Pero si eres radiólogo general o estás en un plan de formación, lo más probable es que el becado de tercero, y esto está medido, así que no se me vayan a ofender los de tercero, porque veo a varios acá, se equivocan más que los de primero. Y los staff se equivocan más que los junior staff, porque en el fondo el becado de primero tiene menos información que integrar.
entonces generalmente consulta más y hace un informe más integrado, ¿no? De buenas a primeras parece ser que esa es la historia. En las subespecialidades, no. En mamografía, por ejemplo, el recién iniciado presta atención gran cantidad de tiempo a cosas que no son importantes, como por ejemplo en este caso, un recién iniciado podría decir, qué raro esto, puede ser una asimetría focal. Esto tampoco me gusta, otra asimetría focal. Tiene mamas axilares y veo unos puntitos que pueden ser calcificaciones, pero el cáncer está acá. Como se ve acá, mucho mejor, y los radiólogos de mama lo vieron hace rato. Y aquí, en esta, ¿no es cierto?, donde se ve el cáncer, el radiólogo que no tiene mucha experiencia dice, este punto, ¿qué será? Pero el radiólogo de mama ni lo mira porque es un linfonodo intramamario. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando está subespecializado. En las microcalcificaciones es lo mismo. El año pasado salió un trabajo en la RCNA en que el radiólogo no experto podría considerar que todo este panel de microcalcificaciones son todas hay que biopsiarlas de aquí hasta acá. Y en realidad el experto va a decir, no, el problema está más acá porque acá están las pleomórficas. Y a lo mejor en realidad sería útil sacar todo, pero esto es lo maligno. Y eso también, digamos, en ejercicios con radiólogos, eso ha sido comprobado que es así. Mucho más complejo es cuando la imagen, ¿no es cierto?, trae mucha información y te están preguntando por algo que pueda producir una catástrofe en el outcome o el resultado clínico del paciente. Aquí lo que hay que hacer es integrar toda la información y entonces en lugar de decir, churra, en realidad aquí esto está amenazado porque aquí a esta persona la van a matar y estos señores están entrando recién a la ciudad, el que integra mejor va a decir no. Todos nos podemos acabar al tiro porque nos van a tirar una bomba. Y eso es porque entendió mejor la clínica en el minuto en que está haciendo la percepción. Y eso es bien difícil, pero parece ser que es la meta, ¿no? Estar siempre integrando el factor clínico y no mirando solamente el mono. ¿Cómo prevenir estos errores? Hay inductores del error, están bien descritos en la literatura, no nos vamos a detener mucho, pero obviamente la técnica radiológica deficiente es un inductor del error, especialmente en algunos exámenes como en la mamografía, donde siempre la pregunta es la misma y es única, ¿hay cáncer, no hay cáncer, hay cáncer, no hay cáncer? Entonces la técnica radiológica deficiente puede inducirte a equivocarte mucho más y es donde los radiólogos nos equivocamos más, igual que en la radiografía de tórax. Las lecturas muy lentas y muy rápidas también, ¿no es cierto? En una radiografía de tórax está comprobado que si uno la mira más de 30 segundos seguidos empieza a inventar y entonces ve los vasitos cortados transversal y cree que son tumores, etcétera. Y si la mira menos de 10 segundos se le van hallazgos muy obvios. Solo un hallazgo también es un error frecuente que es el de la satisfacción en la búsqueda y que es el error que se comete cuando uno se enamora de un hallazgo y no ve el resto. A Claudio Cortés le encanta esto y siempre nos mostraba y sufríamos eternamente con unos tumores que describíamos uno súper bien y se nos iban como 50 que estaban por el resto del colon. Y eso es bien típico. Y también obviar el signo radiológico por desconocimiento, si no, esta cuestión es normal, ¿no? Cuando uno trabaja en un setting donde casi todo es normal, tienden a creer que todo sea normal, ¿no? Como por ejemplo en la práctica ambulatoria. La limitación de la agudeza visual y después de los 50 años hay que hacerse un chequeo porque el 50% de nosotros tiene problemas, no es mirar para allá. El cansancio, ¿no es cierto? Como decía ayer Juan Carlos Díaz, el cansancio también influye, como este señor que llega a estar borrado de cansado que está y además ya ni siquiera está en el negatoscopio mirando. Y los temas de ergonometría en el sentido de estar, ¿no es cierto?, mal sentado delante de los monitores. Hoy día muchos de nosotros estamos informando en monitores y ahí hay todo un problema, ¿no es cierto?, de cómo te sientas, dónde pones, ¿no es cierto?, el mouse y todo el problema, lo cual nuestros gerentes y directores no tienen ni idea, porque en realidad instalan las cosas y ahí arréglatelas como puedas, ¿no es cierto? Como regla general, la doctora Krupinski, que se ha dedicado mucho al tema, recomienda el 20-20-20, o sea, si estás mirando más cerca que 20 centímetros del monitor, tienes un problema. Si estás informando seguido más de 20 minutos, también tienes un problema porque te estás agotando. Y entonces la regla es descansar 20 segundos cada 20 minutos.
Y 20 segundos es harto. O sea, si uno mira para arriba, 20 segundos se le hace harto. Después sigue informando. ¿Okay? Errores de percepción también se pueden disminuir controlando los factores técnicos como de estandarizar, protocolizar y aquí lo más importante, supervisar. No sacamos nada con escribir protocolos a los cuales le está saliendo tierra y están en los cajones de los tecnólogos médicos. Estos hay que revisarlos y hay que ser dinámicos y ver si se están cumpliendo. Y esto para que no ocurra el desastre y aumente la seguridad y no nos vayamos a meter en problemas como este señor. Lo más importante es que no nos olvidemos que como radiólogos estamos en la cadena de producción de salud del paciente y que somos parte del equipo médico para poder empezar, ¿no es cierto?, a mirar desde el enfoque clínico lo que estamos haciendo. No se nos vaya a olvidar lo más importante y tampoco se nos puede olvidar esto. Para los que no alcancen a leer, ¿nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortega. Tenemos dos...